Que el Señor les bendiga. Me da gusto volver a compartir otra noche más con ustedes. Felicidades a los que han persistido a través de los días. Estamos solamente a 2 sesiones de concluir el seminario. Así que felicidades a quienes han podido participar en las sesiones pasadas y bienvenido al que es primera vez que asiste con nosotros. Tal como fue mencionado hace unos segundos, vamos a revisar hoy el tema titulado El Día de la Expiación. Voy entonces a compartir mi pantalla. Recuerdo entonces que al final, desde la próxima semana, vamos a estar subiendo las presentaciones y los videos a nuestro canal de YouTube. Cómo llegar a nuestro sitio web donde vamos a subir estas presentaciones. Allá abajo ven ustedes el logo, la verdad presente. Usted solamente le pone un .cl al final y va a llegar a nuestro sitio web, .cl. Hoy vamos a estudiar el Día de la Expiación, que ustedes saben, lo hemos revisado ya varias veces. eh, Podemos preguntarnos qué cosas vamos a ver en esta ocasión. Aún así, lo que veamos hoy no va a cubrir todo lo que podemos aprender de este tópico, pero vamos a intentar ver algunas cosas distintas, algunas cosas que no habíamos podido mencionar antes. Los textos en que basamos en nuestro estudio hoy van a estar en Levítico, donde se da la instrucción de la expiación. Ahí dice, al día 10 de este mes séptimo será día de expiación. Y dice, tendréis santa convocación. Nosotros sabíamos entonces aprendimos de que este era un día de reposo. Dice, y afligiréis vuestras almas, concepto que se contrapone con la fiesta de los tabernáculos, donde había que estar feliz. El concepto de afligiréis vuestras almas será una de las cosas que estudiaremos el día de mañana, nuestro último tema. También en nuestro texto será Hebreos 10:12, donde dice que Jesús se sienta a la diestra de Dios. Y si ustedes se recuerdan, también fue lo que vimos cuando veíamos a Daniel 7, que el juez se sentó, los libros se abren, y uno como hijo de hombre se acerca al Padre. Es el mismo contexto. Muy bien, entonces, comencemos nuestro estudio. ¿Por qué un día de expiación? Hay que tener presente que la profecía de los 2300 días nos dijo ya cuándo este verdadero templo empezaba a funcionar, perdón, cuando este verdadero día de la expiación comenzaba a funcionar. Y como vimos cuando estudiamos Daniel, vimos de que era imposible de que esto se refiriese a un santuario en la tierra, ya que el santuario que había pisado Jesús había sido destruido en el año 70 de Cristo, y por lo tanto no había ningún otro santuario a quien aplicarle este versículo donde uno pueda decir, aquí tiene que cumplirse el día de la expiación. No existía. Como no existe, eh, tenemos que decir esto entonces es el cumplimiento de lo que Pablo nos había explicado en Hebreos acerca del santuario celestial. La doctrina también que se extrae del santuario, específicamente hablando del día de la expiación, tiene que ver entonces con lo que sucede cuando una persona muere. Porque de este estudio del día de la expiación, nosotros vemos de que no existen juicios independientes para cada persona que muere cuando esta persona muere. ¿Sí? Es decir, cuando una persona muere, no recibe un juicio y por lo tanto, al finalizar su juicio específico, recibiría una recompensa, buena o mala. Eso no sucede. La Biblia no nos da herramientas para creer eso. De hecho, entonces vemos el lugar santísimo como un evento general que abarca a todos los que participan de él en un mismo momento. Y se realiza un juicio eh, que no depende tampoco de, no, déjeme decirlo de otra forma, cuando está listo el resultado sobre este juicio, todas las personas que reciben el beneficio, el resultado positivo, lo reciben al mismo tiempo, y todas las personas que reciben el resultado negativo de este juicio, también lo reciben al mismo tiempo. Así que no tenemos cómo incorporar una doctrina que nos permita que las personas vayan a algún lado después que mueren.
Y es por eso que en el Nuevo Testamento el concepto que usa Jesús tan insistentemente es de dormir. Los muertos están durmiendo y van a ser despertados. Y ese es el segundo concepto que se utiliza para la resurrección. Y Pablo también va a utilizar el concepto de resurrección y estar dormido, esperando el resultado entonces de lo que suceda en el día de la expiación en el santuario celestial. Entonces, habiendo reorganizado esas ideas, respondamos esa pregunta: ¿por qué un día de expiación? Para hablar del día de la expiación, primero pongamos la base del ministerio diario, ¿cierto? Porque sabemos que el día de la expiación es una obra de ministración anual, pero esta obra anual viene por respuesta de la diaria. Entonces, esto ya lo habíamos estudiado antes, estoy tratando de refrescar y ordenar las ideas para que no sea nada nuevo para quien se ha perdido alguna sesión anterior. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote entraba con la sangre del cordero que había sido sacrificado afuera y entraba a ministrar al altar del incienso. El incienso, que iba a representar los méritos de Cristo, ascendía por ser incienso, humo, y pasaba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Recuerden de que la cortina no llegaba hasta arriba, entonces la cortina tenía por objeto impedir la visión humana cuando se ministraba, pero no impedía que el humo del incienso pasase al otro lado. Pero el sacerdote también llevaba la sangre, y esta sangre la ponía también en los cuernos del altar de incienso, reflejando que era necesario esta muerte para sustituir la muerte del otro ser, ¿cierto? Recuerden que expiar o interceder en el contexto del santuario quiere decir de que otra persona va a morir. Entonces, para que exista para que Dios acepte esto, tiene que cumplirse la ley, es decir, la paga del pecado tiene que llevar a muerte. Así que como alguien tiene que morir, muere este cordero en vez del pecador que está afuera esperando que se ministre por él. Entonces esta sangre se pone en el altar para reflejar que se ha cumplido lo que la ley exige, pero también el sacerdote asperjaba gotas de esta sangre en la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo. Y esto tenía por objeto el transmitir el pecado del pecador al santuario. Entonces, cuando el sacerdote terminaba de oficiar, el pecador quedaba sin pecado, su pecado había sido perdonado, pero ese pecado todavía estaba registrado en términos simbólicos en la sangre que estaba en el santuario, y en términos prácticos en los libros que menciona Daniel. Entonces los pecados siguen registrados, pero los pecados están perdonados. Entonces, es necesario que al final del año, después que se ha hecho esto tantas veces, el santuario sea purificado, sea limpiado, y en ese momento es donde nosotros podemos aplicar todos los versículos que hablan de que Dios olvida los pecados. Entonces, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, ahora entraba con la sangre de un macho cabrío, que era el que representaba a Jehová, y asperjaba la sangre en los cuernos del lugar santísimo. ¿Y para qué hacía eso? Como pone aquí en Levíticos cuando Dios lo instruye, que es para limpiar y santificar de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces, el sumo sacerdote, después que limpiaba los pecados que habían quedado registrados y estos pecados eran borrados, simbólicamente salía y ponía todos estos pecados en el macho cabrío que representaba a Azazel, como habíamos comentado antes, y una persona designada lo llevaba al desierto, donde no habrían otros machos cabríos o animales, y eventualmente moriría en esa condición. Eso creo que son los detalles que quería compartir con respecto a este proceso. Creo que si más adelante recuerdo algo que se me está yendo, voy a volver a este punto. Creo que algo, no importa. Ok, hemos repasado entonces el proceso
cómo simbólicamente los pecados que estaban durante el año eran ahora borrados, sacados del santuario. Ahora recuerdo, el punto importante de esto era de que el santuario, que los pecados que eran borrados o limpiados de este lugar, del lugar santísimo, eran no de la humanidad, no eran los pecados de todo el pueblo de Israel, eran solamente los pecados que habían sido perdonados durante el año. Eso es importante tener presente. No es más que lo que ha entrado y ha quedado simbólicamente en las cortinas. Por eso, que como habíamos estudiado antes, los israelitas, cuando el sumo sacerdote empezaba a ministrar, tenían que escudriñar su corazón y humillarse ante el Señor, esperando que todo lo malo que podrían haber hecho, todas las veces que ofendieron al Señor, eh, hayan sido transmitidos y llevados simbólicamente al santuario para que puedan ser completamente eliminados. Entonces, eso es importante comprenderlo. Ok, habiendo entonces hecho el repaso de la simbología del proceso, vamos a analizar el día de la expiación eh, real, no el simbólico. Daniel 8:14 habla de que en 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Eso se lo dijo el ángel Gabriel a Daniel, y ustedes recordarán de esta experiencia cuando lo estudiamos tiempo atrás. Daniel no entiende esta profecía. Daniel entiende el número, entiende el tiempo, pero no entiende su aplicación. Y por eso que le afecta tan grandemente, y él cree de que los 70 años se han transformado en 2300 porque su pueblo ha sido muy pecador. Entonces ustedes recordarán la oración de arrepentimiento de Daniel capítulo 9. Pero lo interesante de esto es de que sabemos de que se cumplió esto en el año 1844, cuando lo analizamos, y en su momento lo hicimos. Voy a mostrarle aquí la imagen. Nosotros sabemos de que en el año 1844 se cumplen los 2300 años desde el año 457 a.C., que es cuando Artajerjes da el decreto para la reconstrucción de Jerusalén, de la ciudad, del templo y de su organización también, de su organización cívica. Esa es la instrucción que le dice Gabriel, que comienza desde ese año. Ustedes pueden calcular que llega hasta ahí después de un ajuste, quitando el año 0, y también sabiendo de que el calendario que nosotros usamos actualmente carece de un par de años. Hay un error ahí de cuándo nació Jesús, es decir, no nació 2021 años atrás, hay un error ahí que nunca se corrigió. Y nosotros sabemos que se cumple en ese año por este cálculo. Mostramos también el principio día por año, y vemos cómo se cumplió con precisión las 70 semanas. Por lo tanto, si se cumplió las 70 semanas, los últimos 1810 años que faltan, no habría razón para dudar. El problema con este acontecimiento, que quiero destacar al principio de esto, es que Daniel, siendo un profeta de Dios, se equivocó en su significado, y le afectó su forma de vivir, y le afectó incluso su salud. Se enfermó por no haber entendido, por creer que era otra cosa lo que Dios quería decir, siendo un profeta. Y también nos puede hacer pensar en esta historia. Esta es una representación de cuando Jesús se une a los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Se acuerdan que estos discípulos iban conversando? Jesús les pregunta qué es lo que hablan, y ellos le dicen: ¿acaso tú eres el único aquí que no sabe de qué se trata? Que Jesús fue muerto, nosotros pensábamos que iba a ser un rey, le habían dicho Hosana al hijo de David, pensaba de que los iba a librar del yugo del sometimiento romano, y después ven a Jesús crucificado. Es una terrible decepción. Ustedes pueden imaginarse los discípulos que estaban planificando, uno sentarse a su izquierda, el otro a la derecha en su trono, y ahora ven a su maestro crucificado. Es una impresionante decepción. Y luego podemos recordar a Jesús reprendiendo a los mismos discípulos, a los 11 que quedaban, porque Jesús se le había aparecido ya a otras personas, a otros discípulos,
a las Marías se le había aparecido y ellos le decían, hemos visto al maestro resucitado, y los discípulos no le creían. Y, y lo paradójico es de que Jesús les había dicho todo, les había dicho que sería, que sería muerto, que resucitaría al tercer día, y ellos, teniendo la información, comprendieron esta información de forma distinta. Y eso de comprenderla de forma distinta les llevó a una gran decepción. Habiendo entonces revisado eso, debemos pensar qué pasó entonces en 1844. Y aquí vamos a hablar un poco de historia. Lo que les voy a comentar ahora está obviamente fuera del margen bíblico, porque digamos que pasó en 1844. Y es importante hablar de William Miller. William Miller, el Señor puso en su corazón el investigar este asunto, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y descubrió que al calcular todo esto, al utilizar el principio día por año, revisar las profecías de Daniel, ahí sale una imagen de cómo él predicaba con un esquema de las profecías de Daniel, descubrió que esto tendría que ser en el año 1844. Y esto fue aproximadamente 10 años antes que ocurriera, cumpliéndose con la fiesta de las trompetas, que ocurría 10 días antes del día de la expiación. El problema con lo que pasó con Guillermo o William Miller es un error de interpretación, igual que los casos anteriores. Debido a elementos culturales, debido a lo que él creía, él consideró que en su ecuación, cuando leía Daniel 8:14, decía, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Él creía, como muchas otras personas en esa época, que el santuario representaba la tierra. Por lo tanto, fíjense la ecuación que arma. Dice, si el santuario implica la tierra, en el año 1844, la tierra se va, perdón, el santuario se purifica, significa que la tierra se purifica. Y de acuerdo a lo que dicen muchos versículos bíblicos, Apocalipsis, Pedro, por ejemplo, la tierra es purificada en la segunda venida. Entonces, posterior a la segunda venida. Entonces, conclusión, la purificación del templo es la segunda venida. Esa era su lógica, esa era su ecuación, y predicó por 10 años acerca de esto, y las personas que creyeron en este mensaje se les llamó mileritas, y esperaron que el retorno de Cristo sucediera en el año 1844, porque la profecía tenía tiempo y era muy clara de calcularse, no había por dónde confundirse, entonces tenía que ser eso. Como ustedes saben, eso no ocurrió, no sucedió eso. Y obviamente la gran mayoría de los mileritas se desvinculó de ese movimiento religioso. Hubo muchísima burla. Entonces, no solamente estas personas sufrieron la grandiosa decepción, sino que también hubo una presión social muy grande, personas que incluso buscaban cómo esconderse, cambiarse de ciudad. Y piensen en estas circunstancias, pongámonos en los zapatos de ellos. Si muere un familiar y yo digo, tengo la esperanza de verlo en un par de meses más, cuando se cumpla esta fecha. Y abrigar esta esperanza de que tus seres queridos van a resucitar en un tiempo muy, muy corto. Y no solamente eso, sino que a propósito había calculado exactamente que sería esto el 22 de octubre de 1844, 22 de octubre. Primero había calculado una fecha anterior y luego fue corregido. Y octubre está cercano al invierno. Como ustedes saben, en Estados Unidos la Navidad es pleno invierno. Entonces, octubre está muy cerca de la Navidad, para que tenga una idea de que el invierno se acercaba, y en esa época la gente tenía que prepararse para el invierno. Entonces, nadie lo hizo de los mileritas. ¿Para qué voy a juntar leña? ¿Para qué voy a acumular alimentos para el invierno si el Señor ya viene? Entonces, piensen lo difícil que fue esa experiencia, pasar por ese invierno tan crudo, combinando la poca preparación para el invierno, más la decepción de que al parecer su fe era vana, no tenía sentido, estaba basado en cosas, en fantasías. Y en este proceso, uno de los mileritas que no se dejó
no no dejó el movimiento fue Iran Epson por una razón muy simple, porque él dijo, la Biblia no puede estar equivocada. Yo no puedo creer que la Biblia esté diciendo algo erróneo o que sea fantasía la Biblia. Entonces vuelvo a recalcular todas las cosas y confirma de que esa tiene que ser la fecha, que no existe otra razón. Entonces aquí pasa algo muy interesante. Este hombre eh, experimenta una, lo que podríamos llamar un milagro o una experiencia extraordinaria. Y voy a explicar primero la experiencia. Él cuenta que estaba caminando en un campo, en un sembradío, y para él el cielo se abrió. Y en el cielo vio al sumo sacerdote pasando del lugar santo al santísimo. Y en ese momento comprendió que su creencia de que la segunda venida tenía que ser la purificación del santuario porque el santuario representaba la tierra, se da cuenta que no es bíblica. Se da cuenta que el santuario no es la tierra, que bíblicamente no hay ningún énfasis en esa dirección. Por lo tanto, no significaba que se purificaba la tierra. Y por lo tanto, la venida de Cristo no estaba relacionada, sino que tenía que ver con el cumplimiento de todo lo que había dicho Pablo en Hebreos, Jesús yendo a ministrar al lugar, al santuario celestial, y que en 1844 entonces Jesús estaba pasando del lugar santo al santísimo para iniciar la expiación. Y uno puede cuestionar el asunto de una obra milagrosa, de esta experiencia fantástica, incluso por decir, oh, es una justificación para lo que se dieron cuenta después. Pero quiero poner énfasis en esto. Yo sé que la mayoría de los que hemos aceptado al Señor no basamos nuestra fe en una experiencia milagrosa. No se nos vino, no se nos apareció un ángel y nos dijo, tú tienes que ahora empezar a ir a la iglesia. Aunque es un milagro cuando el Señor llega a nuestro corazón, el Señor no utiliza necesariamente estas cosas milagrosas para llamar a sus hijos. A Él no le gusta hacerlo de esa forma. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y lo probaban y le decían, muéstranos una señal, Jesús ignoraba esto. Para el Señor, esta no es la herramienta principal para ser llamados, pero el Señor utiliza esta herramienta cuando las personas están muy confundidas. Y tenemos un muy buen ejemplo en Pablo. En Pablo utiliza un milagro porque Pablo era sincero, pero muy confundido. La única forma de corregir a Pablo era a través de un milagro. Entonces aquí tenemos gente que estudiaba cuidadosamente la Biblia, pero en 1800, pero seguía insistiendo en poner algo cultural, algo que habían escuchado de otro lado como si fuese una verdad bíblica, pero que no lo era. Y lo insistía en poner dentro de la doctrina y que la doctrina le calzara eso cultural. Lo que, entre paréntesis, es algo que los hijos de Dios seguimos estando lábiles a esta situación. Podemos todavía intentar incorporar nuestras propias ideas en la doctrina porque creemos que son bíblicas cuando no tienen base bíblica. Entonces el Señor vio que era necesario esta obra para que el pueblo que sinceramente buscaba en la Biblia la revelación de Dios, pudiese entender qué es lo que había pasado en 1844. Entonces, eh, él compartió esto con el resto de las personas que también estaban en esta decepción, en esta gran frustración, pero que no habían dejado las filas de la fe. Y eso fue lo que sucedió en el año 1844. Nosotros sabemos que se cumplió todo lo que tenía que suceder. De hecho, bíblicamente también se habla de que esto sería una gran frustración. Hay profecías que podríamos revisar para hablar de eso. Entonces, se cumple la fecha de la fiesta de las trompetas, se cumple la fecha del día de la expiación, y esos son eventos que suceden en el cielo y que ahora nosotros podemos seguir con la vista espiritual a través del estudio de la Biblia, pero no ocurren aquí en la tierra. Y tienen que desarrollarse en el cielo, tal como lo ha dicho Pablo a través de todo el libro de Hebreos. Entonces, no hay nada que podamos discutir acerca de ese punto sobre si qué parte ahora del servicio del santuario puede venir a desarrollarse aquí en la tierra. Ya vemos de que el Señor termina el servicio en el santuario estando en el cielo. Entonces, ahora quiero que hagamos una revisión, una humilde revisión cronológica de los eventos que van a suceder eh, desde el día de la expiación real. Entonces,
Daniel 7 es donde nosotros vimos este texto del inicio del juicio, ¿cierto? Vimos versículo 9, el versículo 13, lo hemos visto varias veces durante esta semana, pero quiero ahora invitarlos a revisar el versículo 22, donde Daniel hace como un mini resumen de los eventos. Dice, hasta que vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es como que Daniel está haciendo una línea de tiempo ultra resumida, como para tener presente de que cuál es el primer evento y cuál es el último evento. El primer evento es cuando él inicia el juicio y el último evento, los santos reciben el reino. Entonces, viendo eso, quise mostrar aquí Apocalipsis y Malaquías, y de hecho voy a mostrar otros versículos más en la siguiente diapositiva, que hablan acerca de estos libros que Daniel ve que se abren cuando comienza el juicio. Hay un libro que se utiliza mucho en la Biblia, que es el libro de la vida. Y es fácil identificar en qué consiste este libro, porque siempre los versículos que hablan de este libro nos entregan información sobre qué es lo que contiene. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y su nombre, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, solo este versículo nos dice que son personas que han recibido la justicia de Cristo y que y este libro posee nombres. ¿Sí? Esa es la información que tenemos. En otras palabras, un libro que solo tiene nombres y que, y que son los nombres de los que han aceptado el regalo de Dios. Pero hay otras referencias bíblicas acerca de libros en plural, y por ejemplo, uno de ellos es Malaquías, donde dice lo siguiente: entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Después no se vuelve a decir el concepto libro de memoria, pero cuando vemos estos libros, los teólogos acostumbran llamar a estos libros los libros de memorias, debido a esto, a lo que sale en Malaquías. Pero fíjense que son las obras de quienes, de los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. ¿Sí? Veamos que también hay otros textos. Por ejemplo, hay un salmo que dice, reprendiste las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente para siempre. Entonces, ¿de este libro se pueden borrar nombres? Claro que sí. Es claramente observable de que uno puede entrar en las filas del Evangelio, recibir el llamado del Señor y militar en el Evangelio y tomar una mala decisión en el futuro. Está claro a través de este versículo y otros como el que mencioné ayer en Éxodo también, donde el Señor puede borrar nombres de este libro. Por ejemplo, Daniel 12, el primer versículo, dice que los que están escritos en ese libro es tu pueblo, refiriéndose a Dios. En Filipenses, Pablo llama a sus condiscípulos, a los miembros de iglesia que él ha ido plantando, él los llama colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces es importante tener presente de que no son todos los nombres de los humanos, son quienes han decidido entrar en las filas del Evangelio. Y es importante, como Apocalipsis dice, que hay que estar escrito aún ese libro, es decir, no haber sido borrado de ese libro para entrar en la Canaán celestial. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué pasa con los otros libros? Por ejemplo, podemos citar Nehemías, donde dice que, Nehemías dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias, borrar sus misericordias, que hice en la casa de mi Dios en su servicio. Nehemías quiere que Dios no borre lo que él ha hecho de sus registros. En el Salmo 56, 8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Y Malaquías, ya lo habíamos leído, Malaquías 3:16, pero Isaías nos hace referencia a otro tipo de registros. Dice, he aquí escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré pago en su seno por vuestras iniquidades. Así que también hay un registro de las iniquidades, y esto es importante porque también hay juicio
para ellos. No en el lugar santísimo, pero también hay juicio para los impíos. Entonces se desarrolla el juicio. El juicio se basa en evidencia. Esta evidencia está en los libros. Por eso el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y vimos el día de ayer que Jesús es nuestro abogado y está al lado del Padre porque el Padre le ha dado el juicio, ¿cierto? Después que Jesús termina esta obra, leímos 2 días atrás como Pablo dice que cuando Cristo venga va a llamar a los que murieron con la fe en Él. Así que nosotros sabemos que lo que viene después de que termina el juicio, el día de la expiación, es lo que llamamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa después? Mateo es interesante porque Mateo nos dice que Jesús utiliza una parábola donde el Señor separa entre los justos y los injustos, separa entre las ovejas y los cabritos. Veamos lo que dice Tesalonicenses con respecto a los redimidos. Y aquí quiero hacer una pausa, porque en realidad no una pausa, quiero hacer una advertencia. La advertencia es que voy a leer todo lo que sale aquí, porque lo que dice Pablo es tan importante que no quiero saltármelo. Dice, Pablo va a hacer una argumentación detallada, por eso creo que es valioso leerla. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿se acuerdan la fiesta de las primicias? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se acuerdan que yo les dije que Jesús utilizaba el concepto dormir? Pablo vuelve a utilizar el concepto dormir porque ese es el concepto que tiene sentido cuando hablamos del santuario. Personas que están esperando el resultado del juicio. Todavía ellos no están a ningún lado. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos antes a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En otras palabras, nadie llega primero y nadie se va directo al cielo, sino que los muertos en la fe en el Señor son resucitados y juntos los resucitados con los que no han muerto reciben al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros, dice Pablo. Bien, ya leímos qué pasa con los corderitos de la parábola de Mateo. ¿Qué pasa con los cabritos? Voy a saltarme donde está la frase amarilla, empieza el párrafo amarillo, pero está esto en Apocalipsis 6, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y esto se cumple. En otras palabras, los impíos que han quedado en la tierra mueren. Fíjense cómo ve Jeremías esto. Dice, capítulo 4, miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Por qué? Porque esta no es la limpieza completa de la tierra. Continuemos.
Fíjense qué pasa en este tiempo. Todavía no hemos dicho no hemos mostrado el versículo que esta experiencia es por 1000 años. Ya voy a mostrar ese versículo, pero de antemano yo les digo que esta situación de los impíos muertos va a ser de 1000 años. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto es muy importante. ¿Quiénes eran los que tenían facultad de juzgar? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los llamamos mártires. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acabamos de introducir el concepto 1000 años. ¿Y por qué pasa? ¿Y cómo entendemos esta experiencia? Se sentan a reinar, a gobernar. Esto es importante entender qué concepto quiere decir aquí reinar. No es de que ellos se conviertan en dueños de un lugar, de un territorio, y la gente tiene que obedecerles. Es un concepto distinto este gobierno, porque comienza el versículo hablando de vio tronos, que es donde se sientan los reyes, pero dice, ¿quién se sentó en los tronos? Los que juzgan. Y uno tiene que ir al Antiguo Testamento y ver que todos los reyes que instauró el Señor eran jueces. Ellos decidían, su trabajo como rey implicaba el de ser jueces. Ustedes pueden acordarse, por ejemplo, de la famosa historia de Salomón, juzgando entre las dos mujeres que decían que el hijo les pertenecía. Entonces el concepto aquí de tronos y de reinar está asociado con juicio. ¿Y quiénes van a estar en este juicio? Los justos en general. Hay detalles ahí, pero en general está hablando de los justos, los que han sido separados como corderos y han recibido al Señor en el cielo. Entonces a ellos se les da juicio por 1000 años. Primera de Corintios dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y aquí es importante entender de que no son los ángeles que no escucharon a Satanás. Porque los ángeles que no escucharon a Satanás, que fueron fieles al Señor, ellos están en condición de santidad. Ahora mismo, donde nosotros ahora estamos en condición de pecado, ellos no. Así que nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Y los ángeles, considerando que Satanás es un ángel, y los demonios, ellos sí necesitan pasar por un juicio. Entonces, incluso ellos pasan por el juicio. Apocalipsis 21:8 nos habla del resultado. Todavía no se entrega el resultado, pero nos habla del resultado. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Fíjense que el segundo versículo que hablamos de los mentirosos, que parece un pecado no tan grave, pero está dentro de las cosas que Dios aborrece, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mantengan esa idea en mente de la muerte segunda. ¿Qué pasa después? Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y quiénes son estos? Son entre todos los muertos que han, entre todos los muertos que vienen del pasado, desde Caín en adelante, hasta los muertos que conocieron el sueño cuando Jesús vino por segunda vez. Porque aquí hace énfasis en todos, incluyendo los impíos, pero van a resucitar para condenación. Y sabemos que la condenación es muerte eterna. Y es por eso que en Apocalipsis el Señor le mostró a Juan este concepto, segunda muerte. ¿Por qué? Porque todos estos personajes, los impíos, ya han muerto. Pero Dios los resucita para que escuchen el juicio, y ese juicio es muerte, pero ya no es sueño, es muerte eterna, es destrucción. Por eso que la muerte eterna utiliza el sinónimo en Apocalipsis de segunda muerte. Y Apocalipsis 20, 11 al 13 nos habla de cómo. Bueno, leámoslo primero. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron de la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. En otras palabras, si son los que huyen de Dios, son los impíos, pero todos tienen que estar frente al trono de Dios. Entonces todos han sido resucitados para escuchar el resultado del juicio, y ya sabemos cuál es. Este versículo en Romanos 14 yo lo encuentro inspirador.
Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces se refiere a los justos. No, toda lengua, toda rodilla. Y piensen en esto, Apocalipsis está cargado de adoración en el cielo, de los santos, de los personajes que aparecen ahí, ángeles, ancianos, seres vivientes, le llama Juan, todos continuamente adoran a Dios. ¿Será entonces importante hacer este énfasis por ellos que ya lo hacen? No, por eso está el énfasis en que todos. Así que todos los impíos, inclusive Satanás y sus ángeles, inclusive, van a comparecer ante el tribunal de Cristo, doblarán su rodilla y su lengua confesará la justicia de Dios. Ezequiel, eh, Ezequiel en este caso, lo quise mostrar para que entendamos de que a Dios no le genera ningún placer esta experiencia. Dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos, fíjese que es un llamado, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Es decir, para que no sufran por culpa de su iniquidad. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dice Ezequiel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, la muerte eterna, dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Ese es el llamado del Señor, no quiere que nadie pase por esta experiencia. La sangre de Cristo derramada en la cruz es suficiente para todos, pero hay gente que no quiere simplemente aceptarlo. Y nosotros somos susceptibles a un día rechazar este mensaje porque hay algo en el mundo que nos llama, que nos llame o que nos parezca más interesante. Y el mensaje del Señor es de que no quiere que pasemos por esa experiencia. Luego de que el juicio se ha emitido, ya sabemos cuál es la condenación. Apocalipsis nos da más luz. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Se acuerdan de que Satanás no tenía a quien engañar? ¿Por qué? Porque cuando las rocas caen, a él no lo matan. Así que Satanás queda vivo cuando la tierra queda desierta. De la misma forma como el macho cabrío por Azazel queda en el desierto, solitario, Satanás no tiene a quién engañar. Pero en cuanto se cumplen los 1000 años y los impíos son resucitados para escuchar el juicio, ahora sí Satanás tiene a quien engañar. Y por eso dice, nos vincula la idea, terminan los 1000 años y Satanás sale a engañar. Dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla. En otras palabras, intentan atacar la santa ciudad, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es la misma idea presentada por Pedro. Dice en la segunda epístola, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Fíjense que en todos estos mensajes donde se ve tanta destrucción, siempre los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo a hacer un llamado, porque eso no es el objetivo de Dios, el de destruir su propia creación. Esperando y apresurándonos para la venida de Dios. Está poniendo Pedro claramente el vínculo entre venida de Dios y la destrucción de la tierra a través del fuego. En el cual los cielos, encendiéndose, perdón, serán deshechos y los elementos serán quemados, siendo quemados se fundirán. Fíjese que esta idea es amplia en la Biblia. Aquí Mateo 2 veces aparece de que el trigo, ¿se acuerdan ustedes en los días anteriores que la mies representa los hijos de Dios, los que él tiene que ir a salvar, a buscar y faltan obreros? Entonces el trigo es cosechado y llevado al granero, pero la paja es quemada.
En Mateo 13 dice que la cizaña va a ser quemada. Nuevamente, lo malo es limpiado a través del fuego. Aquí en Mateo 8 se utiliza otro símbolo. Dice que los hijos del reino serán echados, los reinos de este mundo, serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y en Mateo el Señor hace una comparación entre el arca de Noé y este proceso de limpieza. Dice, así como la familia de Noé, que los que creyeron el mensaje profético de Noé, que parecía muy loco, estuvieron protegidos dentro del arca cuando todo estaba destruido, el pueblo de Dios va a estar en el campamento de Dios, como dice en Apocalipsis, protegidos mientras el Señor purifica la tierra a través del fuego. Y así dice que son llevados todos los que estaban fuera del arca de Noé. Son el concepto llevados, eh, se llevó a todos, está asociado a quienes se perdieron. Y fíjense cómo concluye esto. Salmo 37, otro salmo profético, dice, pues de aquí en poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y fíjense que Pedro, justo después que habla de la purificación de la tierra a través del fuego, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Este es un texto que quizás es un poco largo, creo que lo hemos leído en otras ocasiones, pero quiero leer por lo menos algunas líneas. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esta idea es muy importante, el tabernáculo de Dios. Voy a volver a mencionarlo en unos minutos. Entonces, de eso se trata todo esto. La idea de toda esta purificación en el cielo para que se purifiquen los santos y luego la tierra purificarla del pecado, tiene su objetivo como que es el remover el pecado de todo lugar donde éste se encuentre. Y por eso quiero hacer énfasis que no es solamente un elemento físico, sino que también es un elemento espiritual. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y fíjense que no se queda en eso, dice, y limpiarnos de toda maldad. La maldad no es algo físico que podamos quemarlo, es algo que está en nuestro corazón. Y eso también necesita ser quemado. Y me gusta esta idea de Pablo, como en Primera de Corintios dice, yo sé que vamos a tener muchas preguntas, yo sé que no todo es fácil de entender. Ahora entendemos lo que Dios quiere que entendamos, dice Pablo, pero en el futuro vamos a entender mejor, vamos a comprender mejor las cosas. Y también quería mostrarles el versículo de Hechos que ocurre post Pentecostés. Dice, aquí en desierto, Jesús, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba, es decir, que esté en el cielo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, a mí me gusta esta idea de que ellos tenían muy claro, posteriormente, cuando el Señor les explicó a través de la obra de su Espíritu Santo, todo lo que ya les había dicho y todo lo que en el Antiguo Testamento explicaba, ellos comprendieron las cosas. El Señor va a estar en el cielo hasta que termine su obra y restaure todas las cosas. Como una curiosidad, yo les había hablado del tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando se relata la dimensión de la santa ciudad, dice que la altura, la longitud y la anchura de ella son iguales. Igualmente que el lugar santísimo, que era de 10 codos por 10 codos por 10 codos. Entonces tiene sentido de que el Señor, donde estaba Él, su presencia en el lugar santo, esa ciudad es donde Él va a tener su trono y va a cumplir literalmente lo que dice en la promesa del santuario, en Éxodo 25:8, de habitar. Entonces no es como que yo hago una ciudad, pero ustedes viven lejos de mí. Es literalmente el Señor viviendo con nosotros.
Eso es, hermanos, el estudio de esta tarde. Como siempre, voy a detener mi pantalla antes de pasar al resumen y vamos a dar espacio para la adoración musical.